Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendice. Vamos a tener unos momentos de oración para poner este mensaje en las manos de nuestro Dios, para que seamos edificados conforme a su voluntad. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por este día, porque nos permites estar aquí, por la comunión que podemos tener, porque nos permites estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos este mensaje para que el día de hoy, Señor, nos enseñes cuál es la verdadera adoración a través del estudio del Salmo 34, Señor. Gracias porque tú nos permites conocerte, porque nos permites saber qué es lo que tú esperas de nosotros, que fuimos creados para adorar, pero especialmente para adorarte. Que seas tú, Señor, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos un tema llamado un ABC para los momentos de crisis. Y yo creo que más de uno en la vida alguna vez hemos tenido algún momento tan difícil que entramos en una verdadera crisis. Cuando todo parece estar bien y de repente pasa algo, todo se desajusta, eso es una crisis. Y bueno, qué mejor que estudiar el Salmo 34 para poder saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que Dios dice respecto a esto. Les voy a pedir que me acompañen a leer el Salmo 34 y dice así la palabra de Dios. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Qué hermoso salmo, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos estudiado con anterioridad algunos salmos. Recuerden que estos representan el himnario del pueblo de Israel y sigue siendo un libro de alabanza importante porque exalta al Dios Todopoderoso para todos los que han creído en Él, para todos los creyentes. Su género, recuerden, es poesía y este libro contiene 150 salmos agrupados en 5 libros. El Salmo 34, que es el salmo de nuestro estudio, está ubicado en el libro 1 y se clasifica dentro del grupo de salmos de agradecimiento. Eso es en donde está clasificado.
e incluye elementos de exhortación didáctica. Este salmo es considerado uno de los salmos más hermosos de todo el Salterio. En su estructura es un salmo acróstico, es decir, es un salmo alfabético. ¿Qué quiere decir? Que dado que cada versículo comienza sucesivamente con cada una de las letras del alfabeto, entonces va a ir recorriendo letra por letra y cada primer palabra de cada versículo es una letra del alfabeto hebreo. Son 22 letras del hebreo, pero en este caso hay una omisión con la letra Waw y tiene 2 letras P. Al final se repite la letra P. Este salmo se basa más en la métrica que en el paralelismo, es decir, no habla de un pensamiento y lo contrasta, sino está cuidando la métrica, el número de palabras que contiene el salmo, y se desarrolla en una secuencia de 22 pares de frases. Tomen nota de eso. Empieza con la primera letra del alfabeto, luego viene una frase, otra frase. Salta al siguiente, empieza con la siguiente letra y así sucesivamente. Este salmo es prioritariamente una canción de liberación que experimenta el creyente por el temor, el peligro, la angustia y la aflicción. Se atribuye a David su autoría y es uno de los 8 salmos que comprenden el periodo de persecución que David sufrió a causa del rey Saúl. Ese es el tema. El incidente al que hace alusión este salmo se encuentra en 1 de Samuel 21, del 10 al 15. Ese es el pasaje que habla acerca de la experiencia que David tuvo, por lo cual hizo este salmo. El contexto, entonces, el contexto histórico, hermanos, es importante para comprender este salmo. Primero, vean ahí que tiene como título Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Hace mención a algo que ocurrió en ese hecho histórico. Y en nuestra Biblia no está incluido como versículo, pero en la edición hebrea ese es el versículo 1. Bien, este pasaje nos narra un momento de debilidad de David. ¿Qué había sucedido? Él había perdido su confianza en Dios, en la protección que él podía darle por toda la persecución que había tenido de parte del rey Saúl. Y en este pasaje se habla acerca de que finalmente David había huido del rey Saúl y había ido a buscar refugio con el rey Aquís, rey de la ciudad filistea de Gat, una ciudad vecina. En el Salmo se describe, lo pueden ver ahí, como Abimelech. Pero esta palabra Abimelech, que en el hebreo quiere decir mi padre es rey, no hace mención al nombre del rey, porque dirías, bueno, aquí dice Abimelech y en la Biblia leemos que es Aquís. Lo que significa es que Abimelech era el título usado para los reyes filisteos, como el título faraón era utilizado para los gobernantes de Egipto. Era un título de realeza. Sucede que David vio como su seguridad el asistir con este rey, Aquís, pero pronto eso que debía ser su refugio habría de convertirse como en su prisión, porque al darse cuenta de quién era el rey David, el rey Aquís pensó que sería un rehén valioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, tarde se dio cuenta David de que lo que él pensaba que sería un refugio se había convertido en un verdadero peligro, y todo por haber ido a buscar la ayuda en el pueblo filisteo, un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Tuvo que fingir demencia. Ustedes se dan cuenta ahí que dice
mudó su semblante delante de Abimelech. Lo que significa es que en la historia nos narran que para poder escapar de la opresión, del ser apresado por el rey Aquís, él se fingió loco. Tuvo que fingir demencia para conseguir su libertad y poder escapar. Miren, ahí en el texto, en el versículo 12 y 13. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Puedes imaginar esta escena? Pero es curioso considerar, hermanos, que si solo tuviéramos el relato de Samuel, que es quien escribe este hecho histórico, podríamos pensar que David superó la crisis gracias a su astucia, haciendo uso del engaño. Pero realmente David reflexionó en ello y comprendió que no fue su esfuerzo quien lo liberó. Y obviamente no fue uno de los momentos más heroicos o brillantes en la historia del rey David. Es un hecho vergonzoso. Él tuvo que aprender a través de esta experiencia que es mejor confiar en Jehová que recurrir a cualquier persona por muy poderosa que ésta sea o a cualquier triquiñuela. El Salmo presenta todas las señales de alivio y gratitud por la escapada milagrosa de David. De eso habla este Salmo. Más adelante, si tú te adentras en el pasaje, en el capítulo 22, puedes constatar que David pudo ir finalmente a la cueva de Adulam, a la que fueron a su encuentro todos sus hermanos y amigos, y dice ahí que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Ahí en 1 de Samuel 22, 1 y 2. Este es el contexto, hermanos. Fíjense bien. Sabemos que un deseo común en todos los seres humanos es que su vida transcurra en un ambiente feliz, lo cual no ocurrió ahí en ese momento en la vida de David. Y aquella persona que se decía poseedora y aquella persona que se diga poseedora de la receta para alcanzar la felicidad, sin duda atraerá la atención de las personas y su respeto, porque, bueno, tiene el secreto que todos buscan, el secreto de la felicidad. Así que lo que menos quiere la gente es sufrir, pasar por situaciones que les hagan vivir en angustia. Quieren una vida llena de satisfacciones, de grandes recompensas, pero no quieren vivir los sacrificios, las responsabilidades y sobre todo el compromiso. La gente no se quiere comprometer. Su seguridad está cimentada en el poder, el dinero, el prestigio y las relaciones. Y asumen la vida con una actitud orgullosa, soberbia y autosuficiente, haciendo alarde de los resultados de su propio esfuerzo, gloriándose de sí mismos, carentes de toda gratitud hacia el Creador. Pero cuando se enfrentan a una situación que desajusta su mundo ideal, se desmoronan. Su vida se convierte en un caos y solo aciertan a hundirse en la más sombría de las depresiones, lamentando su desventura. O bien, apuestan por recurrir a quienes ostentan el poder, la riqueza o el control, para poder enfrentar su crisis, aunque ello implique toda clase de artimañas. Tristemente, aún entre el pueblo cristiano, encontramos tanto personas autosuficientes que hacen alarde de su prosperidad sin reconocer la gloria de Dios en sus vidas, como personas egocéntricas que no terminan por confiar en Dios, centradas en sus problemas, estancadas en su andar diario, sin gozo y sin paz. Son aquellas personas que se la viven quejando. No hay nada más en su vida que queja.
Pero hermanos, estamos iniciando un año nuevo. De cara a un año nuevo, enfrentamos la vida haciendo planes de todo tipo, ¿no es cierto? Porque queremos alcanzar la vida plena, queremos que nuestra vida vaya mejor. Pero en muchos de esos planes ni siquiera consideramos a Dios. El principal propósito que deberíamos plantearnos es conocer más al Dios soberano, para amarle, para obedecerle y hacer su voluntad, dándole siempre la gloria en todo al Creador. El Salmo 34 es un poema educativo y sapiensal que nos puede ayudar a comprender cómo es que podemos vivir esa vida plena, bienaventurada, llena de paz y de gozo, enfocándonos en la adoración correcta. Para este propósito, vamos a estudiar 3 aspectos de la adoración al Dios eterno que te ayudarán a comprender el significado de la protección divina en el temor del Señor. Repito, estudiaremos 3 aspectos de la adoración al Dios eterno que te ayudarán a comprender el significado de la protección divina en el temor del Señor. Así es que veremos 3 puntos. Veremos que un verdadero adorador, primero, alaba a Dios en todo tiempo, los versículos 1 al 3. 2, testifica acerca de la protección de Dios, del 4 al 10. Y enseña acerca del temor de Dios, del 11 al 22. Bien, comencemos nuestro estudio, hermanos. El punto número 1 nos dice que el verdadero adorador alaba a Dios en todo tiempo. Y miren, vamos al versículo 1. Aleph. Recuerden que voy a estar diciendo la letra porque es alfabético. Aleph. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Noten cómo el salmista comienza prorrumpiendo en alabanza hacia Dios. Él se ha propuesto bendecir a Yahweh, que es la traducción de Dios aquí, de Jehová. Yahweh es su prioridad. Reconoce y afirma la importancia de tener una actitud humilde de reconocimiento divino, alabando a Dios de manera permanente y continua. Dice ahí, en todo tiempo. En un momento, en toda situación, bajo cualquier circunstancia, sea antes de que enfrentes tus pruebas, sea que estés en medio de las pruebas, o sea que pases por las pruebas, alaba a Dios. Tanto en los días claros de júbilo y alegría, como en las oscuras noches de angustia, es lo que dice el salmista. Y vemos aquí que el término bendecir, porque dice bendeciré a Jehová, el término bendecir tiene la idea de arrodillarse, de postrarse. Postrarse es caer en tierra totalmente, en rendición. Por lo que significa que lo que David quería hacer era reconocer, adorar, alabar y dar gracias a Jehová, a Yahweh. Entonces, esto nos lleva a entender que es una disposición a responder con obediencia a su voluntad. Bendecir a Dios es responder con obediencia a su voluntad. Eso es lo que ha decidido hacer firmemente David ante el Dios personal, Jehová. Yahweh es el Dios personal, el Dios del pacto. Él, David, recuerden, viene de recuperarse de una calamidad. Huyó de Saúl y después tuvo que huir de otro rey y fue a dar a una cueva. Y en vez de lamentarse, acierta a estar en oración, que esa es la idea de este versículo, en adoración, alabando en voz alta a Dios, dándole gracias por la protección. Vean, David se ha propuesto vivir para bendecir a Dios. Reenfocó su vida, no en la desgracia, sino en quién está al cargo. Ahora, vean el verso 2. Bet. En Jehová se gloriará mi alma,
lo oirán los mansos y se alegrarán. Gloriarse. ¿Qué es gloriarse? ¿Qué es la gloria? ¿Quién recibe la gloria? Gloriarse de las cosas es una tendencia natural en el ser humano y da evidencia de lo que hay dentro de tu corazón a través de la jactancia de la lengua. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tú hablas y te jactas. Eso es a lo que adoras, eso es lo que tú quieres, lo importante en tu vida. Y David nos muestra que si de algo ha de gloriarse él, debe ser en el Señor. Que nuestra adoración, hermanos, esté centrada en Dios, y por la implicación, porque es Dios también, debe ser cristocéntrica, centrada en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Ahora, David establece en su alma que en este contexto se refiere a la vida misma, todo lo que él es, su existencia, estará dedicada a una sola cosa, a darle la gloria al yo soy, a Yahweh. Deja claro que no debemos gloriarnos a nosotros mismos, la gloria es de Dios, no es de nosotros, porque aquel que nos hizo y nos salvó es el único que merece toda gloria. Dice en el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el propósito de la adoración. Eso es lo que David está señalando, dar honra y gloria a Dios. David lo comprendió. Hermanos, la actitud correcta de adoración de cada uno de nosotros como creyente debe servir de testimonio para los mansos, para los afligidos, para el pueblo de Dios. Recuerda cómo en la cueva de David, donde fue a parar, una cueva sombría, oscura, donde estaba solo hasta antes de que llegaran sus amigos y familiares, ahí se reunió y gozó mucho estar con sus amigos, con su familia. Y este momento hace referencia a que la adoración también tiene que ser en comunidad, una adoración conjunta, no solamente individual, con todos aquellos que de alguna manera han rendido su vida a Él, que se reúnen para alabar a Dios y para gozarse adorando a ese Dios. Son personas que, como David, han de enfrentar la crisis o la enfrentan ya, las injusticias de la vida, y la enfrentan con valor, con fe y con autoridad que proviene de parte de Dios. En este caso, se asume que quien ha experimentado la misericordia de Dios debe exhortar a otros a alabarles. El caso de David. Él decía, bendeciré a Dios en todo tiempo, y en ese momento viene y dice, todos alabémosle conjuntamente, ya que la adoración colectiva es una respuesta natural, o debe serlo, en la nueva vida en Cristo. Si tú no eres cristiano, si tú no has reconocido a Cristo en tu corazón, no puede surgir adoración para Él. Ahora, la frase gloriarse en dos, para que la entendamos, significa reconocer los atributos divinos. Es reconocer los atributos divinos. No es una expresión de arrogancia o prepotencia, sino la aceptación humilde, fíjense bien, la aceptación humilde del poder y la autoridad de Dios sobre tu vida. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 4, 23 y 24, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Significa que esa adoración opera en el conocimiento claro y definido de quién es Dios. Esa es la verdad. ¿Quién es Dios? Obviamente derivado de la revelación que Él nos ha dado de su palabra. Es un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso. Y es una adoración interna que fluye de lo más profundo de tu ser, que involucra el intelecto, que involucra la voluntad y todas tus emociones, todo lo que tú eres está involucrado en la adoración a Dios. Entonces, hermanos,
tenemos que darnos cuenta del peligro de robarle la gloria a Dios. Aquí vemos cómo David, fíjense bien, David no atrae la atención hacia él, sino que él mismo se orienta y orienta a otros hacia el Señor. Eso es lo que hace con este salmo. Pudo haber exaltado su astucia, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo para escapar? Él pudo haber exaltado su astucia de salir bien librado del peligro a través de su locura, de fingir lo que no era. Pero él reconoció la acción de Dios en su liberación y en respuesta exalta a aquel que lo liberó. Hermanos, es tan fácil que una persona comience a gloriarse, es tan fácil. En cualquier cosa, tú me preguntas, bueno, ¿en qué podría gloriarme? En la riqueza, en ídolos, cualquier ídolo, no solamente personas, sino cosas, tu trabajo, cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, cualquier cosa que ames más que a Dios, se convierte en un ídolo. Incluso puedes gloriarte en tu sabiduría, puedes gloriarte en tu poder. Si tú eres jefe, tú eres una persona, un líder y ostentas poder, podrías gloriarte en eso que finalmente Dios te lo ha dado, no proviene de ti. Entonces, ese es el momento en que debes preguntarte, ¿en qué te glorías? ¿Tienes el enfoque correcto de la adoración? Ahora, en el verso 3 dice, Gimel, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. La actitud de alabar a Dios continuamente que David estaba diciendo, fíjense bien, alegró a los afligidos, alegró a otras personas que estaban pasando, que habían pasado lo mismo que él, y ahora él mismo, David, que ha tenido esa experiencia de adoración, exhorta a aquellas personas y lo hace de una manera enfática para engrandecer y exaltar el nombre de Yahweh. No solamente adora a él, sino invita a otros a adorarle. No se trata, fíjense bien, dice ahí engrandecer a Jehová, no se trata, hermanos, de hacer más grande a Dios, porque eso es imposible. No puedes hacer más grande a Dios, porque Él es excelso. La idea es declarar juntos de manera pública su grandeza. Eso es engrandecer a Dios, declarar cuán grande es Él, lo cual no cambia su divina esencia, Él sigue siendo majestuoso. Pero de alguna manera, hermanos, hacer esto, invitar a otros y hacerlo públicamente, crea una conciencia de la magnificencia de Dios en la percepción de las personas. Si tú glorificas, si tú haces grande a Dios delante de las personas, empiezas a hacer que ellos pongan su atención en ese Dios al que tú adoras. Entonces implica la exaltación de todos sus atributos. Esta es engrandecer a Dios, exaltarlo, adorarlo, implica exaltar todos sus atributos. Y esto conduce a un conocimiento personal de ese Dios de pacto. Conocer su divina majestad y su gloria. No hay otra forma de poder glorificarle y poder exaltarlo y engrandecerlo que conocerle. Tú no puedes exaltar a un Dios que no conoces. Y justamente la frase exaltar el nombre de Dios, aquí es una forma poética que reconoce la naturaleza santa del Señor y se relaciona, fíjense bien, con la actitud humilde de aceptar su poder creador. Es ver quién eres tú y quién es Dios, en dónde te encuentras tú y dónde se encuentra Dios. Esa es la forma de ver cómo Dios debe ser, es el único que debe recibir toda honra y toda gloria. Vean cómo en esta primera parte el salmista va de lo singular a lo plural. Dice él, bendeciré a Jehová, le alabaré y le glorificaré, personal. Y después dice, vengan todos los que en él confían, exaltemos aún a su nombre. ¿Se dan cuenta? De lo individual a lo común. Eso es lo que tenemos que hacer como hermanos, como cristianos.
exalta a Dios, adórale en lo personal, pero sabes que reúnete con todos los que igual han creído en Él y exalta su nombre. Bien, hermanos, entonces vimos que un verdadero adorador alaba a Dios en todo tiempo. Esa es la manera de alabar. Ahora, en el segundo punto, vemos que ese adorador testifica, habla de eso, de cómo adorar a Dios, testifica acerca de la protección de Dios. Dice el verso 4 y 5. 4. Dalet. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. G. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Noten, hermanos, que aunque la gratitud hacia Dios, hacia el Señor, le hizo dejar constancia de su bondad al concederle la liberación inmerecida, David no comenta ningún detalle de su huida. Porque este salmo no es para exaltar la obra del hombre, sus hazañas. Un salmo exalta a Dios. Y aquí David lo tenía claro, y en lugar de exaltar y hacer alarde de cómo su astucia lo liberó del peligro, el énfasis lo pone en la importancia de haber sido escuchado en la hora del peligro. Dice, busqué a Yahweh y Él me oyó. ¿Se dan cuenta? Busqué a Dios y Él me oyó. Dice William Gurnall, Dios espera saber de nosotros antes que nosotros podamos esperar saber de Él. Si retienes tu oración, no te extrañe que la prometida misericordia sea también retenida. La meditación viene a ser como el estudio previo que un abogado hace del caso a fin de poder defenderlo ante el tribunal con mayor conocimiento de causa. Pero tan pronto hayas descubierto la promesa y tu corazón se haya sentido tocado por las riquezas de la misma, lánzate de inmediato ante el trono de la gracia y preséntala con toda tu energía delante de Dios. Eso es orar, venir delante de Dios y exponer, como lo hizo David, todo lo que eres, todo lo que sientes, tus angustias, tus preocupaciones. Entonces, hermanos, de este ejemplo que estamos viendo de David, debemos aprender a no hacer alarde de nuestros pecados delante de los demás. Tú me puedes decir, bueno, no creo que alguien sea capaz de hacer eso, pero quizá consciente o inconscientemente, de repente lo hacemos delante de otros como personas vanidosas que exhiben públicamente sus faltas. Les gusta hablar de sus hazañas que hicieron en el pasado, como si fueran veteranos de guerra. No sé si alguna vez han platicado con algún veterano de guerra, pero eso hace. Narra sus hazañas en la guerra y presume sus medallas. David, hermanos, fingió demencia, se hizo el loco, pero no estaba loco para pretender narrar las hazañas de su propia locura a los demás, y menos delante de su Señor. Entonces, ¿qué aprendemos? Si vas a narrar tus andanzas por el mundo, que sea para hablar de la transformación que Cristo, por la salvación que ha traído a tu vida, Él ha hecho, y no para hacer alarde de situaciones que deberían avergonzarte simplemente decirlas, lo cual no edifica a nadie ni glorifica a Dios. Lo que David en realidad hace es explicar la razón de su alabanza. Decían, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces lo que explica aquí es la razón de por qué está dispuesto a hacer eso. Vimos que no exalta su astucia por el engaño, sino que resalta el clamor, el grito desesperado hacia Dios de un corazón atemorizado que buscó ayuda en Yahweh y obtuvo respuesta al ser liberado. Se goza en un Dios que no te abandona cuando te encuentras en aprietos, cuando sufres, cuando tienes aflicción.
podemos constatar sin duda alguna que el recurso de la oración es vital en la vida de un verdadero adorador. Si tú quieres realmente reconocer quién es Dios, tienes que venir en oración, en adoración hacia Él. De este modo, hermanos, David da testimonio no de los efectos de su engaño, sino de las razones por las cuales Dios debe ser alabado. Es como si él expresara: yo solo sé que estando en momentos de angustia, cuando piensas que tu vida está en riesgo y no tienes para dónde más voltear, miras hacia arriba y buscas al único que puede librarte, a tu Padre Celestial, y recuerdas que en su amor no hay temor, porque el amor contradice la fe en la bondad de Dios, pero el temor reverente hacia Dios destruye todos los temores y la ansiedad que aniquilan tu vida. Es lo que David nos está diciendo. Ahora, en cada momento que él señala, hermanos, él señala una lección aprendida. Esta es la primera. Al ver su experiencia y mirar la vida de otros que han estado en su misma condición, David puede asegurar que los que pusieron la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Colosenses 3, miraron a él pidiendo socorro y sus rostros reflejaron luz. ¿Se fijan? Ahí dice, los que miraron a él fueron alumbrados. La idea es que una vez que recibieron la ayuda, el socorro del Dios poderoso, sus rostros abatidos reflejaron la luz, radiantes de gozo por la ayuda recibida. Es la idea que da aquí. Y en contraste con el rostro caído de los avergonzados, estos cuyo rostro resplandece por la ayuda, nunca se desilusionan del resultado de esperar al Señor. Puede que la ayuda no llegue pronto, hermano, pero tú no debes desmayar en solicitarla, en pedir el socorro de Dios y esperar, saber esperar. Hermanos, el salmista señala la necesidad de una cosa: ejercitar nuestra fe. La fe se ejercita. La fe no es una fe pasiva, la fe es una fe activa, una fe que actúa. Hay que entender que debemos hacer de la oración un hábito en nuestra vida, porque a veces no somos tan constantes, a veces no le damos el tiempo a Dios o no nos damos el tiempo a nosotros para estar delante de Dios, y la oración no es un hábito. También debemos buscar mirar a Dios con la confianza absoluta de que Él verdaderamente te escucha y está atento al clamor de sus hijos. No dudes, Dios escucha todo lo que tú quieras decirle en oración. Ahora, vean en el verso 3, ahí David reitera lo que ha dicho en el verso 4 en distintos términos, contemplando lo que ocurrió en su experiencia. 6 y 7. Zayin, el pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Het, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El salmista vuelve a hablar de su condición en los momentos de crisis. Ese es nuestro tema. Este es un ABC para los momentos de crisis. Este versículo expone realmente un testimonio personal. Este es el testimonio personal de David cuando fue rescatado de parte de Dios en tiempo de angustia. Pasó algo tan drástico en su vida que David se daba ya por muerto. David
al escapar de Saúl y luego caer en las garras de Aquis, finalmente dijo, soy muerto, no tengo para dónde ir. No obstante, para su sorpresa, fue librado, no por su astucia, sino por la provisión de Dios. Entonces, clamó, que es un grito de auxilio. La idea de clamar aquí es un grito de auxilio cuando estás en tribulación o angustia. Y dice aquí que él clamó y Dios lo escuchó, librándole de todos los peligros. Y fíjense bien, que la experiencia no se debió a que David era un ser especial, porque podrías decir, bueno, es que estás hablando de David, él podría pasarle algo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, especial para Dios, pero tan especial como lo eres tú, como lo eres tú, como lo eres tú, cualquiera de nosotros. El término pobre, dice ahí, este pobre clamó, da la idea de una persona afligida, oprimida, en un estado de necesidad, persona humilde, sin arrogancia, sin orgullo. Finalmente habla de la incapacidad para salvarse a uno mismo. Pobre de mí, no es cierto que de repente dices, pobre de mí, estoy perdido, ¿no es cierto? David apela a los recursos ilimitados de Yahweh. Yo no tengo nada, no tengo más recursos para salir adelante. Cuando eso está sucediendo en tu vida, ¿qué haces? Clamas al que tiene recursos ilimitados, porque toda la creación está bajo sus pies y Él tiene el control de todo. David clama a Dios y Dios lo escucha. Y no solo oyó su ruego, su petición, sino que lo libró de todos sus problemas, de sus calamidades, de sus angustias, devolviéndole la confianza y la paz. Y esta no fue la única vez que Dios lo rescató, porque Saúl lo persiguió y lo persiguió y lo quería matar. Pero Dios siempre lo libró. Hermano, ¿no te da seguridad, consuelo, saber que cuando clamas a Dios, Él te podrá librar de ese mismo estado de angustia que David sufrió? Que te puede ayudar a aliviar el dolor emocional provocado por esa situación que enfrentas y que tanto te preocupa, y que además Dios mismo te saca de la maraña en que se convirtió tu vida, quizá por ese pecado que tú mismo fabricaste con tus manos. Segunda lección. David comprendió que los que confían en Yahweh no solo son salvados, sino guardados, pues el ángel de Jehová, el Señor mismo, Cristo preencarnado en este caso, el Señor Jesucristo estuvo presente en él. Y dice ahí que el Señor mismo acampa alrededor de los que han confiado en él, los que le temen. Fíjense bien, los que le temen, los que le reverencian por ser quien es él. Pero ese acampar no lo hace en un estado contemplativo, no se sienta para mirar lo que pasa en tu vida, sino en un estado activo de alerta ante las amenazas del enemigo, porque dice ahí que Él los defiende. El Señor mismo te defiende tus causas. La idea expresada, fíjense bien, la idea expresada aquí es la de un campamento militar, que en ese entonces ponían tiendas alrededor de manera circular para que nadie pudiera entrar, y había vigías que miraban alrededor para que nada pudiera suceder. Ahí esa es la idea. Es un preludio a la guerra o a la batalla en donde Dios mismo cubre todos los flancos como guardia de ojos penetrantes y centinela que nunca duerme. Hermanos, no podemos entender esto. Dios también trabaja de noche. Dios no descansa. Dios siempre está ahí. Y aquí ha prometido que va a acampar.
si tú temes a Dios, y lo que significa temer a Dios, confiar y rendir tu vida a Él, dice que Dios mismo va a estar cerca de ti, cuidándote. El Señor Jesús dijo que ninguna de sus ovejas perecería jamás, ni nadie las arrebataría de su mano, ahí en Juan 10:28. Porque Él mismo enfrenta los peligros, camina con nosotros, nos guarda de nuestros propios pensamientos, nos guarda de nuestras tentaciones, de los peligros de la vida, muchas veces teniendo que cargarnos en su corazón, en sus brazos amorosos, porque las fuerzas se nos acaban. Qué gran consuelo, hermanos, poder saber que Dios, que Jesús está ahí para tenderte la mano cuando te has caído. Ahora, vean el hilo de pensamiento del salmista. Él desea con todo su corazón compartir el gozo de su experiencia. Y en los versículos del 8 al 10, invita a otros a que tengan esa misma experiencia, no lo pierdan de vista. 8. Ted, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Yod, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Kaf, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pues los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí el salmista hace una exhortación con un énfasis imperativo, es casi como un mandato, a la constancia en la fe en Yahweh. Dice ahí, gusta, degustar. Tú sabes lo que es degustar, paladear. Y ve. Es una forma de invitar a la experiencia personal. David le dice, ven, experimenta, ten la vivencia que yo ya tuve con este Dios que me ha salvado. Y esa experiencia es continua en el Antiguo Testamento. Siempre dicen, ven y gusta, ven y ve. Y lo que significa es que lo que se gusta, se ve. Cuando tú pruebas algo, entonces le pones atención porque te gusta, ¿no es cierto? Si no, pasa desapercibido y lo ignoras. Así es la experiencia espiritual que te conduce al conocimiento espiritual. Si tú pruebas, si tú gustas a este Dios poderoso, vas a venir, vas a ver para estar con Él. En cierto sentido, fíjense bien, no podemos ver aquellas cosas que no podemos tocar y palpar. Pero cuando gustamos de ellas, las vemos con mayor claridad, como la bondad de Dios. Hasta que tú no pruebes la bondad de Dios, que no degustes la bondad de Dios, no vas a estar consciente de lo que es. Y David quiere que otros experimenten lo que él ya vivió para que sepan lo que él sabe. Como dice ahí, Dios es bueno. Dios es bueno. Así que para apreciar verdaderamente a Dios y su protección, hay que experimentar primero su presencia personal en la vida de los creyentes. Presencia personal en Dios. No te digo que vas a tener una visión o que Dios se va a poner ahí en tu cuarto, porque Dios habla de muchas maneras. Habla a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de los hechos en tu vida. Es la presencia de Dios en su provisión. Es una invitación para atreverse a creer. Cree verdaderamente que Dios está ahí, porque que Dios acampa alrededor tuyo, para que, reitero, para que lleves a cabo este ejercicio de fe que te va a ayudar a tener una mejor adoración a ese Dios personal. Porque Dios es el merecedor de toda nuestra confianza. Este degustar, que es la idea de degustar la bondad del Señor, también tiene
un eco en el Nuevo Testamento. Dice ahí en Hebreos 6, 7 y 8, Hebreos 6, 7 y 8 dice: los que a una vez fueron iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Comprenden la idea? Los que conocen al Salvador desean que otros también le conozcan, ¿no es cierto? Eso es lo que David dice: venid, gustad, ved, conocer. Es un llamado urgente a los inconversos para conocer al Salvador. Y un llamado urgente también para aquellos que ya le han conocido, que le conozcan con mayor profundidad. Un recordatorio para nosotros como creyentes de ir y compartir el Evangelio de salvación a los perdidos. Para que tú vayas y les digas: ven, gusta y ve a este Dios. Y a ese respecto dice el comentarista G. Campbell: podemos discutir acerca de Dios, su existencia y las pruebas externas que hay en el universo y en la providencia, pero solo cuando su amor y su presencia toquen nuestros corazones, podemos conocerle verdaderamente en su bondad inefable. Experiencia. Tienes que experimentar la presencia del Señor para poder alabarle. El salmista expresa que solo es dichoso aquel que confía en Yahweh, el que deposita su fe en Él para salvación. Esas son las personas felices. Estamos hablando de que las personas buscan felicidad y que al inicio de un año nuevo es lo que quisieras, que tu vida fuera mejor. Y aquí lo que nos está diciendo es que una parte importante para eso es confiar en Yahweh, en ese Dios personal. Podemos razonar, discutir y dar toda clase de evidencia, pero no hay nada mejor que gustar y ver por tu propia cuenta. Así es en nuestra vida. Y así debemos hacerle ver a los inconversos para que ellos degusten aquello que tú ya probaste y que es una experiencia en tu vida. Ahora, fíjense en el verso 9. Viene la invitación a los creyentes. Vosotros sus santos. Se dirige hacia todos los creyentes. Es una exhortación igual imperativa de vivir bajo el temor a Dios. Vosotros sus santos. Estamos en el versículo 9 del 8. Dichoso el hombre que confía en Él. Y luego viene: temed a Jehová vosotros sus santos. Se dirige a los creyentes. Es un llamado a la vida de fe. Les decía yo hace un momento, la fe no es pasiva. La fe es activa, es proactiva. Algo tenemos que hacer. Y en este caso los creyentes somos exhortados a caminar por la fe, no por la vista. Y así experimentar la maravillosa provisión de Dios. Tienes que andar por fe para que puedas experimentar esa provisión de Dios. Como dice en el Salmo, en Mateo 6, 31 al 33. Vamos ahí. Mateo 6, 31 al 33. Dice la palabra de Dios: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar el reino de Dios. Esa es tu prioridad. Todo lo que es adoración hacia Dios, porque dice aquí en el 9b,
pues nada falta a los que le temen. No hay nada que pueda igualar la seguridad del pueblo de Dios. Nada. Porque nos dice aquí que si tú temes a Dios, no te va a faltar nada. Nada falta a los que le temen. ¿Qué significa? Que no tienen ninguna necesidad, ninguna carencia, pues la providencia de Dios, fíjense bien, la providencia de Dios cubre todas las posibles necesidades. Y esto es consistente con lo que dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto es lo que asegura categóricamente el salmista en la metáfora del versículo 10. Fíjense bien, hay una metáfora ahí. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Ajá. Lo que nos dice es que incluso el león, el más poderoso entre los animales de presa y el más autosuficiente, aun siendo joven y fuerte, puede en ocasiones padecer hambre. Estos leoncillos, la idea de los leoncillos son los leones jóvenes. Los leones jóvenes son más feroces, fuertes, astutos, impetuosos y simbolizan la esencia de la autosuficiencia. Fíjense el enfoque que le da aquí el salmista. Los leoncillos que son autosuficientes, aún ellos pueden llegar a tener necesidad. En contraste, vean el contraste, estos son los leoncillos. En contraste, los que buscan a Jehová, los que temen al Señor y confían en Él, dependen de su provisión y nada les faltará. Vean el contraste. Tercera lección aprendida. David comprendió que los hombres autosuficientes, astutos y calculadores, a pesar de toda su sagacidad y falta de escrúpulos, muy a menudo pasan hambre y padecen necesidad, mientras que aquellos creyentes sencillos, no codiciosos, que temen y confían al Señor, esperan y confían en su provisión divina, son alimentados y tendrán sus necesidades satisfechas, porque la gracia de Dios es infinita. ¿Ven el contraste? Tú no eres un leoncillo, tú eres un hijo de Dios que teme a Dios. Entendamos una cosa: las fuerzas humanas no son suficientes para el triunfo en la vida, de acuerdo con la perspectiva de Dios. Tu dependencia hacia Dios, tu confianza en Dios es lo que realmente importa. Hemos visto que un verdadero adorador alaba a Dios en todo tiempo, testifica acerca de la protección de Dios, y llegamos a nuestro tercer punto. Ese adorador enseña acerca del temor de Dios. Y vean que hasta el verso 10, David ha expresado su adoración a través de su experiencia con Dios, y realmente lo que ha plasmado ahí es un himno, que igual podríamos cantar de la provisión y de la protección de Dios. Pero a partir de esta sección, a partir del versículo 11, toma un rumbo diferente. Incluye una serie de enseñanzas que destacan el tema de la felicidad proveniente de la justicia divina. Y el tema fundamental de toda esta sección es el temor al Señor. Ustedes lo van a ver, se repite varias veces, como lo ha repetido en la sección anterior. El énfasis, uno de los grandes énfasis del Salmo es el temor al Señor. Miren el verso 11.
Lamed. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Noten ahora el tono didáctico. Vengan discípulos porque les voy a enseñar. Y si recuerdan, lo que hacía el Señor Jesús era reunir a la gente, lo mismo podían sentarse o no, o estar de pie, pero estaban todos reunidos alrededor del maestro. Esa es la idea de hijos, que va a enseñarles. Un maestro va a enseñarle a sus discípulos acerca del temor de Jehová, que es una expresión típica de la literatura sapiensal. Si alguna vez han leído el libro de Proverbios, sobre todo el capítulo 1, dice ahí: hijos, oídme acerca de la sabiduría de Dios. Esta es una forma en la cultura hebrea de la enseñanza que un maestro da a un discípulo. Y la idea aquí es un llamado imperativo a oír. Escuchen, discípulos, porque lo que tengo que decirles es muy importante, es trascendental para su vida. Pongan atención. Y es una gran responsabilidad, porque tanto David como nosotros, enseñando a otros, tenemos que guiar la mente de la persona para que sus pensamientos sean pensamientos basados en principios bíblicos, no en principios del mundo. Y debemos entender que hay que hacerlo con cuidado, porque el temor del Señor no es algo que se herede, no es algo innato. Muchos de nosotros somos creyentes y tenemos hijos. No les hagamos creer ni nos engañemos a nosotros pensando que automáticamente ellos conocen el temor al Señor solo porque nosotros lo conocemos. No se hereda, no es innato. Requiere un proceso de aprendizaje, de mucho estudio y de un buen maestro. Por eso es que el salmista afirma categóricamente que el principio básico de la sabiduría es el temor al Señor, como lo dice en Proverbios 1:7. De manera que la gente, a través de este temor al Señor, debería tomar y basar sus decisiones en los principios que establece la palabra de Dios. Eso es a donde vamos. Si tú entiendes el temor de Dios a los principios bíblicos, entonces estos son los que van a guiar tu vida y la toma de decisiones que trascienden en la misma. Qué responsabilidad tan grande, hermanos. ¿Tú crees que pueda ser un maestro para algún discípulo, para enseñarles el temor al Señor? Es una gran responsabilidad. Pero sobre todo, hermanos, llevar a cabo la comisión de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado, según Mateo 28, 19 y 20. Pero ¿qué mejor lugar podemos encontrar para ser discípulos que tu propia familia? Sobre todo si tú eres esposo y padre, o una madre a cargo de sus hijos, pequeños o no. Porque entonces debes entender que tu responsabilidad es ayudarles moldeando su manera de pensar de acuerdo con la revelación bíblica, dándoles principios derivados de la palabra de Dios. Vean esto, hermanos, es fuerte. No delegues la responsabilidad que Dios te ha dado a ti, de tu familia, tu esposa y tus hijos, para instruirles, para hablarles acerca de su palabra, para hacerles entender el temor del Señor. No delegues esa responsabilidad en la escuela dominical, porque la escuela dominical es tan solo un ministerio de apoyo que tu iglesia te brinda para complementar tu labor fundamental en casa. Porque de nada va a servir que venga y tu hijo sea instruido aquí
cuando en tu casa no sigues instruyéndole, guiándole en el temor del Señor. Ahora miren, la mayoría de los teólogos define ese temor como profunda reverencia a Dios, pero David lo define por una acción. ¿Qué es el temor al Señor? No una emoción, no una actitud, acción. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres demostrar que temes al Señor, ¿cómo lo vamos a comprobar? En lo que tú haces, no tan solo en lo que dices, sino cómo te comportas. Entonces, al llegar a este punto, vienen dos planteamientos relacionados con el temor al Señor. Por una parte, las implicaciones del temor al Señor, y por otra, las consecuencias que va a haber cuando en nuestra vida hay o no hay el temor al Señor. Miren los versos del 12 al 14. Aquí entramos a la primera parte, las implicaciones de saber el temor al Señor. 12. Mem. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? 13. Nun. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. 14. Samej. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si hay algo en este mundo que la gente quiere o desea, es vivir muchos días y que todo en su vida le vaya bien. Por eso David comienza esta parte con una pregunta retórica. ¿Qué significa esto? Todo aquel que desea la vida y el bien debe seguir estas instrucciones. 4. Que aquí están ubicadas como mandatos, como instrucciones, exhortaciones. Son 4 cosas que la persona que ha asumido el temor de Dios, que teme al Señor, tiene que hacer si quiere vivir muchos días y quiere que le vaya bien. Es lo que empieza diciendo David. ¿Qué tienes que hacer para que te vaya bien? 1. Guarda tu lengua del mal. Evita causar mal con tu lengua, eso es lo que significa. Apunta donde más fallamos, hermanos. ¿Qué? Lo que hablamos. Dice Santiago 3:6 respecto a esto. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es tremendo, hermanos. La lengua es un peligro. Con ella puedes bendecir o con ella puedes maldecir. David sabía que los hechos, lo que tú hagas, es importante, pero también que las palabras que salen de nuestra boca también son importantes, y que muchas veces el impacto de lo que decimos es mayor a lo que hacemos. Aunque debe haber una congruencia en lo que dices y lo que haces, porque tú eres cristiano. Si no hay una congruencia en lo que dices y haces, ¿cómo se llama? Hipocresía. ¿Ok? Con todo lo que decimos, ¿podemos ayudar a otro o le arruinamos la vida? En este punto hay que resaltar que lo que es importante para Dios es honestidad, siempre verdad, siempre verdad. Así que, si vas a decir algo, no corrompas las palabras
es decir, no alteres su significado, ni la intención, sino úsala en el sentido correcto, con la intención correcta, y que tus palabras sean para edificar, y con ello des gracia al que te oye. Es lo que dice Efesios 4, 24. Segundo mandato. Apártate del mal. Rechaza al mal, es la idea. A veces estamos tan acostumbrados al pecado que ya no nos llega a incomodar. Y ya no lo consideramos como que sea tan grave. Es bueno, ¿no? Pero David entendía bien las demandas de Dios, como nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque las demandas éticas, morales de Dios no han cambiado. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y las demandas siguen siendo las mismas. Pero cierto es que la corrupción de este mundo nos envuelve, ¿no es cierto? Pero no debemos reaccionar en la dirección del mundo. Lo que dice aquí es: apártate, rechaza, huye de aquel lugar en donde estés participando de cualquier ilícito que transgreda la norma de Dios, que ofenda la santidad de Dios. Entonces, no solamente debes evitar cómo hablas, sino que debes rechazar toda la maldad del mundo, irte para otro lado. De manera que estemos ocupados en hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Tercero, haz el bien. Una frase corta: haz el bien. Ahora el énfasis se pone en lo positivo. Antes era no hagas, ahora es haz. Es muy simple. En más de una ocasión la Biblia apunta a la ayuda al prójimo y a predicar el Evangelio, y lo hace a través de mandatos múltiples específicos que no podríamos describir, pero podemos tener, por ejemplo, Mateo 5:44, te dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es hacer el bien. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. Haz el bien. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Haz el bien. 4. Busca la paz y síguela. En este tiempo, donde impera la violencia, como lo imperaba en el tiempo de David, seguir este mandato nos puede ayudar a lo que debemos perseguir en nuestra vida: glorificar a Dios y exaltar su nombre. Pero debemos recordar una cosa. Gálatas 6:7 nos recuerda el principio divino de las consecuencias. ¿Qué dice ahí? Cosechas lo que siembras. Si tú estás en la maldad, si tú cosechas corrupción, si tú cosechas mentira, hipocresía, etcétera, ¿qué esperas cosechar? Ese es el principio. Así que, si lo que deseas es el bien, practica el bien. Y dice en Romanos 12, 17 y 18: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que para David significa el temor al Señor.
no solo reverenciarlo, exaltarse, y obviamente con palabras puedes declarar que temes a Dios. Pero, en este caso, tu vida debe proyectar en lo que haces que realmente temes a Dios. Y se supone que la integridad al hablar habla de las intenciones. Es decir, si tú eres una persona íntegra, honesta, al hablar, tú vas a ser honesto, vas a hablar la verdad. Porque el hablar y el actuar están íntimamente ligados, o deberían estar. Las palabras malvadas pueden ser tan destructivas como las mismas acciones. El apóstol Pedro lo sabía y cita estos mismos principios en primera de Pedro 3, del 10 al 12, no lo vamos a leer. Lo que les digo es que él describe exactamente esta parte del Salmo ahí, en ese pasaje, para reforzar la enseñanza de que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Eso significa, haz el bien. Que tiene que ver, si tú temes a Dios, haz el bien. Si tú temes a Dios, apártate del mal. Si tú temes a Dios, refrena tu lengua. Si tú temes a Dios, está en paz. Busca la paz. La segunda parte respecto al temor de Dios son las consecuencias. ¿Qué va a pasar en tu vida si tú temes a Dios o no temes a Dios? Y vemos allí del 15 al 22, los últimos. 15. Ayin. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 16. P. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Como en la literatura de sabiduría, aquí vemos un contraste. En la literatura de sabiduría siempre se contrastan los justos con los injustos, lo bueno con lo malo, y aquí vemos un contraste entre la condición del justo y del malvado. Noten eso, el justo y el malvado. Primero habla de los justos que temen a Dios y dice, los ojos y los oídos de Yahweh, ¿sí? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Los ojos y los oídos de Yahweh es un antropomorfismo que nos da a entender el vigilante cuidado de Dios. Ojos abiertos, oídos atentos. Es la forma que nosotros podemos comprender porque es lo que nosotros vivimos. Tú tienes ojos que vigilan, tú tienes oídos que escuchan. Dios es espíritu, pero para que entendamos, por eso lo hace a la forma humana, que es lo que significa. Y lo que entendemos es que tanto que Dios está atento como que te escucha, es la idea de que tiene una gran disposición para que escuche las súplicas de los afligidos. Dios escucha, Dios está atento a las súplicas de los escogidos. Y en este contexto cobra sentido lo que dice el apóstol Pablo, de que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuidar muy bien de los suyos, de cada uno, y lo hace bien porque Dios es bueno. Expresa que Dios tiene el interés, fíjense bien, Dios tiene el interés de cada uno de sus hijos, ve lo que sucede, escucha lo que le dices cuando oras. Y esto pone de manifiesto lo que en un momento señalamos, una relación cercana, una relación íntima. Si tú no tienes una relación de comunión con Dios, no puedes definitivamente ni darle la gloria, ni adorarle, ni entender lo que significa el temor de Dios. El segundo término, están los justos primero y vienen ahora el opuesto. Y aquí les llama a los que hacen mal.
Sobre ellos hay castigo por su maldad. Y dice ahí, el rostro de Jehová está contra ellos. ¿Se fijan el cambio? Acá dice la ira de Dios. Literalmente dice, el rostro de Jehová está contra ellos. Y el rostro refleja los sentimientos de las personas, ¿no es cierto? Tú conoces cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste, el rostro refleja. Y aquí la idea es que ese rostro está airado contra los impíos. Y revela la ira divina y transmite un sentimiento de juicio. El rostro de Jehová está contra ellos. Y fíjense bien, esto es tremendo lo que dice aquí. La idea de eliminar la memoria de ellos es una metáfora que nos quiere explicar que Dios evitará toda influencia de la maldad que pueda tener el hecho de recordar sus nombres y sus acciones. No solamente lo que una persona malvada hace, sino el recuerdo de lo mal que hizo va a borrar de la memoria de esta tierra, para que ni siquiera recuerdes no solo a la persona, sino lo que hizo. Eso es tremendo, hermanos, borrar la memoria de alguien y de todo lo que hizo. Enseguida, el salmista se enfoca en resaltar cómo pueden experimentar la ayuda idónea, la ayuda divina, aquellos en cuya vida el temor al Señor es una prioridad. Si en tu vida el temor al Señor es una prioridad, aquí describe cómo vas a experimentarlo. Son las consecuencias de temer al Señor. Y dice en el 17, Sade, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Kof, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Resh, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Shin, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Fíjense bien, aquellos a quienes llama justos, quebrantados de corazón y contritos de espíritu, son los que van a sufrir aflicciones. Pero la diferencia aquí, hermanos, está en que Dios va a estar presente. La presencia de Dios va a ser experimentada por esos afligidos en cada una de las situaciones de crisis. Dios va a estar contigo. Si tú presentas una crisis, una prueba fuerte, algo que realmente te está tumbando en tu vida y que tú ya no puedes más, ten por seguro que si tú eres un temeroso del Señor, que tú has creído en Él, que confías en Él, Él va a estar en todas las situaciones de crisis presente, ayudándote de alguna manera. Ya lo vimos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y aquí lo que vemos es lo fundamental de la oración en la vida del creyente que sufre, porque dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. No sé si alguna vez has enfrentado una gran aflicción, pero si hay algo seguro es que aunque la situación se torne muy complicada, esos son los momentos en que verdaderamente experimentas la presencia de Dios y puedes constatar cómo día a día tu Padre Celestial te ayuda a superar la prueba. Dios te ayuda a superar la prueba, porque Él está contigo en cada momento de crisis. ¡Qué seguridad! ¡Qué esperanza! ¡Qué consuelo! ¿No es cierto, hermanos? Saber que Dios no permitirá
que vivamos una crisis que vaya más allá de nuestras fuerzas y nos brindará la ayuda necesaria para resistir y salir de cada circunstancia desfavorable en nuestras vidas, como dice en 1 Corintios 10:13. Solo entonces, hermanos, habremos de aprender a confiar y a depender sin reserva de su soberanía, sabiendo que Jehová solo tiene pensamientos de paz y no de mal, como dice en Jeremías 29:11. En el verso 20, David nos lleva a entender que por la intervención divina, los huesos de las personas justas, que representan la integridad humana, no serán quebrantados, serán protegidos por Él mismo. ¿Se fijan ahí? En el 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y la imagen que proyecta aquí es que Dios impedirá la destrucción de su pueblo. O sea, ¿te imaginas que lleguen a destruir, a destrozar tus huesos? ¿Qué clase de experiencia deberías tener de aflicción como para que alguien llegue a destrozar tus huesos, ¿no es cierto? Y eso fue lo que el Señor Jesucristo pudo haber sufrido, porque eso es lo que hacían, quebrantaban los huesos para que finalmente murieran, pero ahí en la crucifixión el Señor le libró de que sus huesos fueran quebrantados. En Números 9:12 se estableció que el Cordero de la Pascua no debía ser quebrantado, sus huesos no debían ser rotos, y Dios cumplió la promesa. Dios guardó al Señor Jesús y ni uno de sus huesos fue roto. Y esa es la promesa que vemos aquí, que ninguno de tus huesos, en la idea que da de que no vas a llegar al punto, no tendrás que llegar al punto en donde alguien tenga que destrozar hasta tus huesos. Finalmente, versículos 21 y 22 son expresiones de doble destino para los malvados y los justos. Nuevamente el contraste. 21, Tao, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. 22, P, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aquí se anuncia muerte y condena para los malvados, y redención y absolución para los justos. Noten el contraste. David nos enseña que por muy dichoso que el impío se encuentre en su prosperidad material, su condenación es segura. Si hay algo seguro para los impíos, es su condenación, a menos que se arrepientan. Porque la calamidad, al final, la calamidad lo va a llevar hacia la muerte. Eso es su destino. Mientras, vean qué bendición del Señor, mientras que los siervos del Señor son librados de la condenación porque han confiado en el Señor. Así termina. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Así inició David: bendeciré a Dios en todo tiempo, y termina diciendo: seguiré confiando. Mi confianza estará en aquel ser divino que me salvó. Bien, ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora que hagas planes para el año. Estudiar la palabra de Dios para conocerle y fortalecer tu comunión con Él, y así lograr ser un verdadero adorador. Si tú no estudias la palabra de Dios, no vas a llegar a conocerle. Eso es fundamental. 2, tener una vida cristocéntrica que busque conocer y hacer la voluntad de Dios. Tener a Cristo como el centro de tu vida es obedecerle.
es hacer su voluntad. 3, abandonar tus miedos patológicos y dejar atrás tu actitud miedosa ante los desafíos de la vida para caminar en el verdadero temor al Señor. Ya vimos cuál es el temor al Señor. 4, recordar cada día la certeza y el consuelo de que el Señor te dará protección en las adversidades y calamidades de la vida. 5, establecer el hábito de orar continuamente e incluir a Dios en la planeación de tus propósitos y tus metas en la vida. No lo excluyas. No traigas, porque cuando venimos a Cristo de repente dices, voy a hacer a Cristo parte de mi vida. Podría sonar bonito, pero no. Cristo no es parte de tu vida. Cristo es el todo de tu vida. 6, glorificar a Dios en cada aspecto de tu vida, dejando atrás el orgullo, la independencia y la autosuficiencia. De nada sirve, hermanos, de nada sirve que tú digas, yo puedo, yo voy, tengo contactos, me van a ayudar. No es así. Es lo que hizo David. Y él nos narra su experiencia. 7, depender de la soberanía de Dios y confiar en su providencia. Dios está al cargo, hermanos. Somos parte de su creación. Él tiene el control. Él nos sustenta. Entonces, cree en Él. Él es sabio y siempre quiere bien para ti. Último, 8. Procurar la vida plena y bienaventurada. Es como inicié. Todos queremos vivir la felicidad, vivir una vida plena, bienaventurada, llena de paz y de gozo. Procúrala. ¿Por medio de qué? De la verdadera adoración. Conviértete en un verdadero adorador. Y recuerda que el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Oremos. Gracias, Padre, por este día que tú nos has mostrado la verdadera adoración. Gracias por saber que eres un Dios que acampa a nuestro alrededor, que nos protege, que nos guarda, que nos instruye. Gracias por esta experiencia que vivió el rey David, que es de gran bendición a nuestra vida, Señor. Gracias porque sabemos que el adorarte a ti tiene que ver no solamente con lo que hablamos, sino con lo que hacemos, que debe haber una consistencia, una congruencia en lo que decimos y hablamos, para que a través de ello nuestra fe se traduzca en acción y no en solamente hablar, no oidores, sino también hacedores. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu vida sea parte de aquello que nosotros de alguna manera hemos estado viendo, y que realmente no seas una partecita de nuestra vida, sino que tú lo llenes todo, que seas el todo de nuestra vida, y que a través de ello estemos confiados, descansemos y confiemos, sabiendo que el temor de Jehová es lo que nos da la sabiduría, y la sabiduría es la luz que alumbra nuestro camino para llegar finalmente a nuestro destino. Y mientras eso sucede, permítenos que en nuestra vida no hagamos otra cosa que glorificar y exaltar tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén.